Bienvenidos mis entrañables alumnos del segundo año de secundaria. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de lenguaje. Hoy vamos a analizar el sustantivo. El objetivo es que ustedes conozcan esta categoría gramatical y puedan diferenciarla entre otras categorías. Y claro, que conozcan también panorámicamente la clasificación y ciertos detalles específicos que a continuación vamos a ver. El sustantivo va a ser definido desde cuatro perspectivas o puntos de vista. La primera definición va a ser la definición semántica. Y semánticamente diremos que el sustantivo es una palabra que nombra seres, objetos o cosas. Ejemplo, maestro, computadora, clases, valores, alumno, en fin. Morfológicamente, la morfología estudia la estructura de las palabras. Morfológicamente, el sustantivo se define como una palabra variable en género y número. Ejemplo, alumno, alumna. Ahí está la variable en género. Y en número será alumnos o alumnas. Sin embargo, existen algunos sustantivos que solo se expresan eh, en un solo género o en todo caso en un solo número. Por ejemplo, el sustantivo fe es invariable, no existe feces, ¿eh? O sea, no tiene variable ni en género ni en número. Solidaridad, no existe solidaridad, eso es solidaridad de hembra, solidaridad macho, no existe. Exequias, nupcias, víveres, son algunos sustantivos invariables. Son casos contados, muy pocos. Bueno, en cuanto a la definición sintáctica o sintácticamente, diremos que el sustantivo funciona siempre como núcleo de la frase nominal. ¿Qué es una frase nominal? Una construcción, o sea, un conjunto de palabras que tiene un núcleo y en el caso específico de la frase nominal, el núcleo es un nombre o sustantivo. Ejemplo, los alumnos estudiosos. ¿Cuál será el núcleo? Alumnos. ¿Y qué es alumnos? Sustantivo. Las clases virtuales, ¿cuál será el núcleo? Clases. Los esforzados maestros, ¿cuál será el núcleo? Maestros. Y finalmente, lexicológicamente se define el sustantivo como una palabra o como una categoría, en todo caso, de inventario abierto. ¿Qué significa que tenga inventario abierto? Que pueden agregarse más sustantivos a nuestro léxico. Ejemplo de algunos sustantivos ciertamente recientes: WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Netflix, etcétera, etcétera. Vamos ahora a ver la clasificación del sustantivo. Esto es bastante sencillo. Primero, por su extensión. Los sustantivos van a ser comunes o propios. ¿Cuándo diremos que los sustantivos son comunes? Cuando nombran de manera general. País, por ejemplo, ciudad, de manera general. Y los propios nombran de manera específica, se refieren a los nombres propios, pues. Común será país, propio, nombre de un país. Perú, por ejemplo. Común, ciudad, propio, Lima. Común, distrito, propio, San Juan, San Juan del Lurigancho, por ejemplo. Común, alumno, propio, nombre de un alumno, Pablo, por ejemplo. Esto está sencillo. Por su naturaleza, los sustantivos pueden ser concretos o abstractos. ¿Cuándo diremos que son concretos? Cuando son percibidos a través de nuestros sentidos. Es decir, se trata de alguna materialidad que se percibe a través de cualquiera de los sentidos. Aire, por ejemplo, es un sustantivo concreto porque es percibido a través de los sentidos. Se siente el aire. La luz es concreto, se siente. La sombra, concreto, porque se percibe a través de los sentidos. Una fruta, una casa, un libro, sustantivos concretos. Abstractos son los nombres de conceptos abstractos, pues el amor, la fe, la esperanza, la solidaridad, etcétera, etcétera. Son sustantivos entonces abstractos. Por su cantidad, los sustantivos van a ser individuales y colectivos. ¿A qué llamamos sustantivos individuales?
aquellos sustantivos que nombran en singular, aquellos que escúcheme bien, que en singular se refieren a un solo elemento o cosa, profe, y en plural no, acá no importa el plural. Por ejemplo, uva es un sustantivo individual. ¿Por qué? Porque en singular se refiere a un solo elemento o cosa, en este caso a una fruta. Eso es un sustantivo individual. Profe, y uvas será pues individual, lógicamente. Isla es individual, porque en singular se refiere a un solo ser o elemento. Islas también individual, no hay problema, porque acá el criterio que tenemos en cuenta es el número singular. ¿Y a qué llamamos sustantivos colectivos? A aquellos sustantivos que en singular, repito, aquellos sustantivos que en singular nombran un conjunto de seres o cosas. Eso es sustantivo colectivo. Ejemplo, racimo. En singular se refiere a un conjunto de uvas. Archipiélago. En singular se refiere a un conjunto de islas. Hemeroteca. En singular se refiere a un conjunto de revistas. Pinacoteca en singular se refiere a un conjunto de pinturas. Nómina a un conjunto de nombres. Vocabulario a un conjunto de palabras. Y alfabeto a un conjunto de letras. Por su estructura, los sustantivos pueden ser simples, compuestos o locución sustantiva. ¿Cuándo diremos que un sustantivo es simple? Si es que presenta un solo lexema, o sea, una palabra simple. Cama, corcho, maní, colegio, educación. Y compuestos cuando están formados por la unión de dos lexemas generalmente, o sea, de dos palabras. Cubre cama, saca corcho, corta uñas, pasamanos, etc. Y aquí llamaremos locución sustantiva. Es el caso en que un sustantivo, o en todo caso una entidad, una persona, una ciudad, una cosa, es denominada con más de una palabra, varias palabras. Ejemplo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 6 palabras, ¿verdad? 6 palabras sirven para denominar a esa universidad, a aquella universidad, a mi alma mater. ¿Cuántos sustantivos habrá en Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Un solo sustantivo. ¿Cuál es? Todo. ¿Cómo se llama? Locución sustantiva. La ciudad y los perros. 5 palabras que nombran, en este caso, a una novela de Vargas Llosa. El caballero de los mares se refiere a Miguel Grau. La ciudad heroica se refiere a Tacna. La ciudad blanca, quizá, Arequipa. Eso es una locución sustantiva. No olviden que en cuanto a la locución sustantiva, toda la construcción funciona como un solo sustantivo. Por su origen, los sustantivos pueden ser primitivos o derivados. Primitivos serán aquellos sustantivos que no presentan morfema derivativo. Ejemplo, maestra, libros, pantalla o pantallas. Los morfemas de género y número no generan derivación. Los morfemas de género y número son conocidos como morfemas flexivos. Para que sean derivados, necesariamente deben presentar morfemas derivativos. ¿Cuáles son los más conocidos sustantivos derivados? Los diminutivos. Librito, hermanito, perrito. Me parece que esto ya hicimos la semana pasada en la clase de morfología. Bueno, los aumentativos indican tamaño, grande, perrazo, cosota, librazo. Los despectivos, expresión peyorativa o de desprecio, vejete, de viejo. Camastro, de cama, casucha, de casa, mujerzuela, de mujer. Los gentilicios indican lugar de origen o procedencia.
Keniata, a los de Kenia, limeño, a los de Lima, loretano, a los de Loreto, arequipeño, a los de Arequipa. Los patronímicos son algunos apellidos que derivan de nombres medievales. Ejemplo, Rodríguez deriva de Rodrigo, Fernández de Fernando, Hernández de Hernando, Sánchez de Sancho, González de Gonzalo. Y los hipocorísticos, finalmente, se refieren a denominaciones familiares de nombres propios. Ejemplo, a Francisco en casa le dicen Pancho. Los amigos de Luis le dicen Lucho. Y los amigos de Chabela dicen, perdón, los amigos de o las amigas de Isabel le llaman Chabela, o en casa la llaman Chabela. A Rocío le dicen Chío, a Fernando le dicen Nando. Formas de expresión del género de los sustantivos. Existen, en cuanto al género se refiere pues a la masculinidad o la femineidad de los sustantivos. Los sustantivos de forma fija son los objetos o cosas. Tengan mucho cuidado con esto. Los sustantivos de forma fija se tratan de objetos o cosas, es decir, los seres que no tienen sexo, seres asexuados. Estas cosas u objetos, claro que tienen género. Mesa, por ejemplo, claro, tiene género. ¿Cuál es el género de mesa? Femenino, porque se dice la mesa, las mesas. Tiene género, pero no tiene sexo. Esos. Los sustantivos de forma fija, entonces, los sustantivos de forma fija son aquellos sustantivos que tienen un solo género, pero no tienen sexo. Pueden ser femeninos, arpa, ¿no? No pueden estar en masculino, no puede ser arpa de masculino. Profe, pero acá pasa un problema. Alguien me dirá, profe, entonces, ¿por qué se dice el arpa, el agua? ¿Son sustantivos de género masculino? No, no, alumnito. Son sustantivos de género femenino. Entonces, ¿por qué se usan los artículos masculinos? Se usa el artículo masculino para evitar ese sonido desagradable de la arpa, la agua. Ese sonido desagradable se conoce como cacofonía. Para evitar esta cacofonía es que se usan los artículos masculinos. Pero cuando se pluraliza, ya no se dirá los arpas, sino las arpas, las aguas. Esa es la razón. Entonces son sustantivos femeninos: arpa, agua, hambre, alcoba, maceta, fruta. De forma fija, porque estos solamente aparecen en femenino. No hay masculinos. No puede haber agua macho, arpa macho. No, 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 no. Son sustantivos de forma fija, porque en este caso o bien están en masculino o bien en femenino. No tienen ambas formas. Por eso se dicen sustantivos de forma fija. Pus, el calor, el color, el día, el mueble, el tren. Nunca estos sustantivos van a aparecer en la forma femenina. Esos son entonces los sustantivos de forma fija. La pista, el tren. El tren nunca va a aparecer en género femenino. La pista nunca aparecerá en género masculino. Los sustantivos de doble forma son aquellos sustantivos que presentan ambas formas, es decir, masculino o femenino, pero eso sí, comparten el mismo núcleo. Ejemplo, gallo o gallina. La palabra presenta ambos géneros, masculino y femenino, pero eso sí, comparten la misma raíz o núcleo o lexema, gache. Gallo o gallina, poeta o poetisa, alcalde o alcaldesa, abogado, abogada, héroe o heroína, alumno, alumna, vecino, vecina. Esos son los sustantivos entonces de doble forma. Presentan ambos géneros, pueden presentarse en masculino y femenino, pero comparten la misma raíz o lexema.
Los sustantivos comunes de dos. ¿Qué significa común de dos? Significa que el mismo sustantivo puede ser usado para el masculino y para el femenino. Tenemos acá una señorita y un joven, un caballero. Ambos. Uso un sustantivo que es idéntico para ambos, que es común para ambos, estudiante. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que diferencia el género? En este caso será el artículo. El estudiante para el joven y la estudiante para la señorita. Esos son los sustantivos comunes de dos. El testigo o la testigo. El testigo para el masculino y la testigo para el caso del femenino. El policía, la policía, el ciclista, la ciclista, el periodista, la periodista, el deportista, la deportista, el dentista, la dentista, el estudiante, la estudiante. Comunes de dos. Los sustantivos epicenos, por su lado, son aquellos sustantivos que necesitan de la inserción de un adjetivo o de los adjetivos hembra o macho para especificar el género. Ejemplo, serpiente. Serpiente hembra o serpiente macho. Así se diferencia el género. Jirafa hembra, jirafa macho, escarabajo hembra, escarabajo macho, cóndor hembra, cóndor macho, águila hembra, águila macho, delfín hembra, delfín macho. Y el caso de víctima y criatura, en este caso preciso se usa víctima de sexo masculino, víctima de sexo femenino, criatura de sexo masculino o criatura de sexo femenino. Los heterónimos son sustantivos de diferente forma, absolutamente diferentes. Son palabras diferentes para el masculino y para el femenino. Eso es heterónimos. Hétero, el prefijo hétero significa diferente y nomos, nombre, pues, nombre diferente. Caballo. El femenino no es caballa, es yegua, una palabra totalmente diferente. El femenino de toro es vaca, de padre, madre. El femenino de yerno, nuera. El femenino de chivo es cabra, de padrino, madrina. De varón, mujer. Palabras diferentes, heterónimos. Los ambiguos son aquellos sustantivos que pueden ser denominados de la forma masculina o femenina y no altera el significado, no altera el género, se refiere exactamente a lo mismo. El tizne o la tizne, pueden llamarlo de cualquier forma. El mar o la mar, el azúcar, el lente, la lente, el trípode, la trípode. Y finalmente los sustantivos homónimos o diferenciales son aquellos sustantivos en los cuales el artículo masculino o el femenino altera el significado, cambia el significado. El cura es el sacerdote, la cura es el remedio de una enfermedad, el capital es el dinero, la capital es la ciudad más importante de una región. El cometa es el astro, la cometa es el juguete, el papa es el sumo pontífice, la papa es el tubérculo, el cólera es la enfermedad y la cólera es la rabia, la furia, el corte, aquella inserción del cuchillo, y la corte es el lugar donde están los reyes. El coma es una enfermedad, o en todo caso un estado de postración, y la coma es el signo ortográfico. El trabajo que ustedes van a realizar en casa es que hagan un esquema, ¿no?, parecido a lo que yo hice. Por ejemplo, el sustantivo desde acá, por su extensión, comunes o propios. Ustedes ya no pondrán pues los ejemplos que yo puse, pondrán sus propios ejemplos. Por su naturaleza, concretos, abstractos. Ya no pondrán los ejemplos que yo puse, pondrán sus propios ejemplos. De eso se trata el trabajo. Bueno, dejo la bibliografía si alguien quiere investigar un poquito más y yo me despido de ustedes. Les mando un abrazo inmenso y no dejen de hacer la tarea.